Bueno, en este video se hará una explicación acerca de la crisis del 2008 ocurrida a nivel mundial y cómo afectó esto a China, que es el país objeto de estudio. Primero vamos a empezar con una breve introducción, qué fue lo que pasó. Lo que sucedió fue que hubo una burbuja en el mercado de vivienda de los Estados Unidos causada por los precios al alza y la especulación de los agentes económicos debido a las subprime mortgages y el fácil acceso a las personas con historia crediticia débil. Las mortgage-backed securities y los collateralized debt obligations eran prácticas financieras riesgosas ejercidas por los bancos durante los periodos previos a las crisis, y los bancos, para respaldar estos activos riesgosos, pidieron prestada cantidades gigantes de dinero para respaldar sus prácticas, y cuando los bancos no tenían suficiente dinero para respaldar todas sus deudas, colapsaron y tuvo que entrar el gobierno de los Estados Unidos y en sus respectivos países en donde tuvo secuelas la crisis a intervenir. En referencia a una primera pregunta, ¿afectó o no esta crisis a China? ¿Qué tipo de políticas se ejercieron y se pudo haber evitado? Sí, China fue afectado por la crisis global del 2008, pero no fue en la misma manera a otros mercados financieros como el Western Market, en donde se encuentran todas las economías occidentales. China sí estuvo impactado en unos aspectos claves que vamos a mencionar en este momento. Primero, el mercado de las exportaciones, en donde China es conocido en el mundo como el mayor exportador del planeta. Sus exportaciones se vieron afectadas. El crecimiento de sus exportaciones entre octubre y noviembre de 2008 pasó de un 20% a un 2,2% negativo. Hubo una recuperación rápida. China tuvo que despedir mucha gente, hubo reducción en las órdenes de compra, pero se recuperó en el 2007. Según el Banco Mundial, hubo unas exportaciones en current US dollars de 1.26 trillones, pasando a 1,5 en el 2008, 1,26 en el 2009, donde hubo el declive, 1,65 en el 2010, 2 trillones en el 2011, pasando a 2,46 trillones en el 2014. En un segundo aspecto está la inversión extranjera directa, en donde también se vio afectada a corto plazo. En dólares, lo que sucedió fue que en el 2007 estuvo en 156 billones, en el 2008 pasó a 171 billones, en el 2009 bajó casi 40 billones de dólares a 131 billones, y se recuperó después con 243 billones de dólares en el 2010. En tercer lugar está el mercado bursátil, en donde hubo cierta volatilidad y declives en el precio de las acciones, pero no tan altas comparadas a los mercados occidentales. Ahora, el cuarto punto, que es el más importante, es el estímulo que lanzó el gobierno para recuperarse de toda esta crisis. China introdujo el paquete de estímulos más grande que se había visto en el mundo hasta ese momento, el plan contracíclico denominado el CNY 4 Trillion Program, que fue un programa de 4 trillones de dólares que se enfocó en 7 sectores principales: el sector del transporte y la infraestructura, tales como aeropuertos, vías y plantas de electricidad. Segundo, reconstrucción de terremotos, infraestructura rural. Y en cuarto lugar está el medio ambiente, la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de carbono. En quinto lugar está el mercado de viviendas. En sexto lugar está la innovación tecnológica y la reestructuración tecnológica. Y por último está el sector de la salud y la educación. Ahora, el sector bancario también sufrió cierta exposición a los activos tóxicos mencionados anteriormente en la introducción, pero se pudo contrarrestar debido a que China es dueño de las principales empresas, todas son estatales, y además se limitó el acceso a los subprime mortgage-backed securities, que fue una gran causa de esta crisis del 2008. Ahora, finalmente, el último sector es el del empleo. La tasa de desempleo se situaba en 4% en el 2007, subió a 4,2% en el 2008, 4,3% en el 2009
y se mantuvo en 4,1% hasta el 2014. Como se puede ver, es un empleo bastante estable. Sí sufrió un gran problema a finales de 2008, inicios de 2009, pero China se pudo recuperar rápidamente de este flagelo que experimentó gracias a los fundamentos macroeconómicos bajo los que se basaba este país. Ahora, pasando a otras preguntas, ¿cómo era el tipo de economía en China a priori de esta crisis? ¿Cómo se comportaba la economía? ¿Y qué fue lo que cambió debido a esta crisis? Bueno, como podemos ver, China era un país que se basaba en las exportaciones, su modelo era orientado hacia las exportaciones, su industrialización tardía y el crecimiento poblacional permitieron que China tuviera un boom económico mucho más tarde que los otros países y se posicionase entre los 5 países con un Producto Interno Bruto más grande del mundo. Se convirtió en tenía un sector exportador muy dinámico y su crecimiento en el PIB se situó alrededor en un promedio del 10% entre las décadas de los 90 y la década de los 2000. Se integró a la cadena de producción global y era muy atractivo, trajo mucha inversión extranjera debido a su labor force, que era bastante barata, y sus regulaciones débiles frente al tema del trabajo. No había leyes fuertes que regulasen esto. Entonces, esta era China en, antes de la crisis. Ahora, ¿qué sectores impulsó China después este, de esta crisis? Primero, el sector de la infraestructura se vio beneficiado por los estímulos, por el paquete de estímulos presentado. El, el aspecto de finca raíz también se vio beneficiado por las bajas tasas de interés y el fácil acceso crediticio. El lending interest rate desde el 2015 se sitúa en un 4,3%, que es una tasa muy baja. La manufactura y la exportación siguió como antes, gracias a la debilitación de la moneda local, el yuan, y la ventaja competitiva de manufactura que tenían por los costos de los salarios que se mencionaron anteriormente. La energía renovable, también gracias al estímulo del gobierno, y los bancos también se beneficiaron de este estímulo debido y se lanzaron, se proyectaron internacionalmente. Finalmente, el sector tecnológico, empresas como Alibaba se proyectaron a nivel mundial, crecieron inmensamente y los high-tech exports en dólares crecieron de 390 billones en el 2008 a 942 billones en el 2022. ¿Qué podemos concluir de esto? Hubo sobreinversión debido al gran paquete de estímulos que lanzó China, que sí es cierto, salvó y mitigó la crisis, pero este paquete causó sobreinversión y que se crease una burbuja en China en varios mercados. ¿Qué recomiendan las Naciones Unidas, específicamente la Unidad de Comercio y Desarrollo, en un estudio desarrollado? Recomiendan que estas políticas de estímulos masivos, como la que fue implementada entre el 2009 y 2010, no se deban implementar debido a esta manía que genera en los consumidores la sobreinversión que crea burbujas y finalmente termina en un market crash, sino que hayan políticas de mini estímulos que estén secuenciadas a lo largo de los periodos económicos, que permitan que haya una integración entre el crecimiento económico a largo plazo, el rebalanceo estructural y la estabilidad macroeconómica a corto plazo, que son las claves para el éxito de cualquier economía. Si se hace esto regulado y de manera paulatina, no pasaría lo que pasó en China con este estímulo gigante, que era justo y necesario, pero puede causar flagelos en la economía a largo plazo.